En este video te enseñaré a hacer la granja de raids más fácil de hacer que te dará esmeraldas y tótems infinitos, así que prepara los materiales que ves en la pantalla y comencemos. Lo primero que debemos de hacer es encontrar así un bioma de océano, no importa qué tipo de océano sea, si es océano caliente, si es océano profundo o océano normal, siempre y cuando haya agua aquí. Por ejemplo, el océano helado nos serviría. Y necesitamos en opciones de video y distancia de renderizado bajar a 8 chunks y que no haya ningún bloque en esos 8 chunks. Una vez ya encontrado esos, elegiríamos un lugar y con ayuda de bloques de apoyo vendríamos hacia aquí abajo y deberíamos de subir un pilar de bloques de apoyo hasta llegar a superficie justo aquí y ya podríamos quitar todos estos bloques. Y ahora vendríamos hacia el bloque que acabamos de poner y mirando hacia el este, que en F3 donde dice facing pueden ver hacia qué lado están viendo. Hacia el este debemos de colocar a su derecha, o sea mirando hacia el sur, 7 bloques más. Serían 2, 3, 4, 5, 6 y 7, justo hasta aquí. Y hacia enfrente, que es hacia el este, debemos de colocar 6 bloques más. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora iríamos de nuevo hacia el norte con 7 bloques. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y conectaríamos con este con otros 5 bloques. 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Ahora lo que debemos de hacer es todo esto rellenarlo con tierra. Todo esto por aquí, toda esta plataforma. Y tendríamos una plataforma de 8×7. Justo así. Ahora en el primer bloque que pusimos, que sería justo este, mirando hacia el este, debemos de colocar en los siguientes 3 bloques, bloque sólido. Sería 1, 2 y 3. En esta esquina debemos de colocar otro. Y en esta otra esquina debemos de colocar otro, para que nos quede esta especie como de P. Ahora estos 3 los subiríamos uno más. Y por aquí podríamos poner otro extra. Ahora con un bote traeríamos a un aldeano cerca de aquí y lo dejamos un poquito, justo por aquí, un bloque o 2 de separación. Ahora quitamos unos cuantos bloques y con losas de apoyo, esto es importante que sean losas para que aquí el aldeano pueda subir por esto. Colocamos losas así y un compostador por aquí. Ahora ya podríamos quitar el bote y el aldeano en teoría debería de ir solo hacia allá, si no podemos empujarlo un poco para poder guiarlo hasta las losas y que se pueda subir. Perfecto, ahora ya podríamos quitar estos bloques de aquí y los sustituimos de nuevo por tierra. Tenemos que encerrar al aldeano justo en este hueco de aquí y con bloques de apoyo le podríamos cerrar este de acá arriba para ya quitar este y de nuevo poner un compostador aquí debajo y que no se salga, que no nos cueste tanto. Ahora estos bloques de aquí, estos dos los podemos poner como bloques sólidos y en este que está en la esquina con el composter debemos de colocar una placa de presión y enseguida redstone, justo así. Por aquí también continuaríamos la redstone y aquí debemos de colocar una antorcha de redstone. Ahora en todo esto donde hay tierra debemos de colocar este tipo de bloque con una pala y clic derecho. Debemos de hacerla dirt path o camino de tierra. Y todos los bloques de tierra los debemos de hacer de este tipo. Justo todo esto por aquí. Y también sobre todo esto es súper importante donde está el aldeano. Este bloque es súper importante porque si no se nos van a spawnear de los pillagers. Entonces ya seguiríamos por todos estos de acá. Y estos de aquí abajo lo que podemos hacer es sustituirlos por bloques sólidos para que no se vea mal ese como pixel de tierra que está ahí. Todo esto los podemos sustituir. Solamente donde está arriba bloques sólidos. También por aquí y este otro de aquí. Así no se ve tan feo. Ahora lo que debemos de hacer es venir hacia acá. Y en estos 4 los debemos de quitar. También estos de aquí y estos de aquí. Para hacer un 4×3. Y por aquí colocaríamos cofres justo aquí. En estos 4 de aquí. Y ahora debemos de agacharnos y colocar tolvas justo detrás de los cofres. Y también aquí tolvas justo arriba de estas. Ahora lo que debemos de hacer es venir por acá donde está el aldeano. Colocamos un bloque extra justo aquí donde están pegadas las tolvas. Un bloque de apoyo y debemos de rodear todas estas tolvas con bloques sólidos. Por aquí podemos evitarnos esta esquina colocando simplemente un bloque de apoyo aquí. Ya quitamos estos dos y colocamos todos estos bloques sólidos. Ahora aquí debemos de colocar una losa baja y tendríamos que bajar hacia acá y colocar aquí losas altas justo por todo esto. Por aquí también podríamos colocar losas, pero yo le recomiendo bloques directamente, justo así. Y por aquí atacaríamos a todos los que vayan cayendo. Ahora lo que debemos de hacer es venir por aquí, colocar arriba de esta antorcha un bloque sólido y arriba de este bloque sólido otra antorcha. Como ven, se apague directamente. En este bloque debemos de colocar una losa baja y por aquí debemos de subir todo esto un bloque más de altura, justo por aquí así. Ahora desde aquí debemos de colocar arriba de esta losa un bloque de apoyo y arriba de este otro más. Colocamos arriba de la antorcha un bloque y por aquí un bloque más que será nuestra guía para poder hacer después todo lo demás. Y debemos de ir así 11 veces más. Entonces colocamos un bloque que va a ser como nuestro apoyo, después uno más. Colocamos bloque a su izquierda y bloque a su derecha y como ven, por aquí estamos dejando un bloque de espacio entre cada uno. Debemos de hacer así 11 veces. Con esas serían 2 ahora. Lo mismo. Colocamos 2
a su izquierda 1 y a su derecha otro, ya llevamos 3, 2 más de apoyo a su izquierda y a su derecha son 4, 2 más de apoyo, así ya van 5, 2 más de apoyo son 6, 2 más de apoyo y izquierda y derecha son 7, por aquí son 8, 2 más de apoyo, colocamos 2, uno a su izquierda y otro a su derecha son 9, 2 más de apoyo, izquierda y derecha son 10 y otros más de apoyo, izquierda y derecha y son 11. Justo así. Ahora, yo le recomiendo bajar por todo esto, siempre poniendo antorchas de redstone por aquí. Entonces bajamos por aquí estos dos, colocamos antorcha de redstone justo así por todo esto. Solamente por el de la izquierda, que sería fuera de nuestra granja. Ahorita vamos a subir haciendo los anillos con esto ya de guía. Entonces por aquí colocamos antorcha de redstone, también por aquí también, por aquí. Y esta ya la habíamos puesto. Y como ven, todas las antorchas ya quedaron puestas de una vez. Y esta última debe de quedar apagada. Ahorita vamos a seguir haciendo más cosas aquí arriba. Y entonces ya podríamos bajar por aquí. Y ahora podemos pasar aquí con bloques de apoyo y listo. Y ahora en todos estos que pusimos de aquí, que era nuestra guía, debemos de hacer como este anillo de aquí. Entonces podríamos poner un bloque de apoyo por aquí, subimos con otro, quitamos este y ya ponemos todos estos de aquí para completar el anillo. Un bloque de apoyo extra y estos dos. Y ya por aquí simplemente cerramos y así con todos hasta llegar al 11avo de allá. Justo hasta aquí ya habríamos llegado al 11avo. Ahora debemos de colocar una antorcha de redstone más, un bloque y una antorcha de redstone extra. Esta debe de quedar apagada. Y por ahora ya terminamos todo este elevador de redstone. Ahora lo que debemos de hacer es, con esto a nuestra izquierda, en el bloque de la derecha, solamente subirlo 1 y todo este anillo también lo continuamos, pero por aquí sí hacemos esta U, justo esta U. Por aquí extendemos un bloque más y del otro lado también lo extendemos un bloque más. Justo así nos debe de quedar. Ahora lo que debemos de hacer es, en esta fila de aquí debemos de extenderlo uno más hacia arriba y también este de aquí lo extendemos uno más hacia arriba. En la de la izquierda lo alargamos uno más hacia atrás y hacia enfrente para que nos quede un total de 7 bloques. Y ahora esto lo extendemos uno más hacia la antorcha, justo así. Y por aquí debemos de cerrar esto para que esos dos bloques nos queden como abajo. Y esta esquina nos la podemos ahorrar. Por aquí lo mismo, debemos de cerrar por aquí y esta esquina nos la podemos ahorrar y aquí nos quedan un 2×4 y también aquí 2×4. Ahora con pistones normales debemos de colocar aquí 4 y aquí también 4 y como ven así nos debería de ir quedando. Ahora con redstone venimos hacia acá y conectamos todos estos bloques. También por aquí debemos de conectar todo esto hasta aquí, justo así. Y ahora debemos de alzar esto uno más de altura por aquí arriba de los pistones, este que quedó solito y también por aquí arriba de los pistones, justo así. Ahora todo esto debemos de subirlo uno más de altura por aquí, esto siguiendo la plataforma de ahí abajo, todo esto de aquí. Y aquí también debemos de colocar uno extra. Estas tres de la esquina las debemos de dejar así, por aquí continuamos y ahora sí continuamos por la esquina en el borde exterior. Justo hasta acá y nos debería de quedar la plataforma justo así. Ahora ya deberíamos de poder colocar aquí en medio carteles, debemos de colocar 3 carteles justo así y todo esto lo debemos de subir uno más de altura justo por aquí. Todo, excepto estas 3 de la esquina, justo por aquí. Ahora en estos dos debemos de colocar un cartel, por aquí otro cartel extra, aquí 2 más y aquí arriba otro más. Y ahora con lava debemos de colocar en estos 2 carteles así 2 bloques de lava y debemos de subir un bloque más por todo esto que sería como el anillo interior, por todo esto de aquí y por ahí ya cerramos y que queden esos como 2×2 de espacio libre. Y aquí arriba de estos bloques debemos de colocar losas bajas, justo así arriba de esos bloques. Y también por aquí terminamos con losas bajas y la granja ya estaría lista para usarse. Pero antes de enseñarte cómo funciona la granja, déjame presentarte el Machenique G3V2, un control inalámbrico con 3 modos de conexión: USB-C para usarlo mientras lo cargas, Bluetooth para usarlo con Android o iOS y su conexión inalámbrica 2.4 GHz por medio de su dongle, que se puede conectar directamente a su base de carga inalámbrica y así poder sacar el máximo provecho de sus hasta 1000 Hz de polling rate. Cuenta con joysticks con Hall Effect que evita el molesto drift que sufren la mayoría de controles. Tiene 2 botones traseros completamente configurables que soporta grabación de hasta 32 acciones. Pero lo más importante, tiene RGB configurable para aumentar esos FPS. Más características importantes y un poco más técnicas están saliendo en la pantalla. Y si te preguntas ¿dónde lo puedo comprar?, te dejo el link directo a su página de compra en la descripción. Muchas gracias a Machenique por haberme mandado el Machenique G3V2 y ahora sí continuamos con el tutorial. Y ahora para usar la granja debemos de llenarnos nuestro inventario con cualquier bloque, por ejemplo tierra, tener en la mano secundaria una botellita de poción de mal presagio, puede ser del 1 al 5, eso no importa, y los mejores encantamientos son barrido 3, saqueo 3,
irrompibilidad 3 y también reparación. Esta granja se puede utilizar con una espada hasta de piedra, porque todos los enemigos van a morir de un solo golpe. Entonces tomamos nuestra poción, justo así. Como ven, nos da el efecto de presagio de saqueo o presagio de invasión, debe de ser, porque estamos cerca de una aldea, ¿no? Esperamos a que haga efecto y que comience la raid. Debería de aparecer aquí la barra de saqueo de la invasión. Una vez aparezca, se debe de llenar por completo. Primero debemos de esperar a que se llene y en cuanto esté llena debemos de presionar esta placa de presión. Por ejemplo, ahí ya va a llenarse y ahora sí, ya que terminó de llenarse, debemos de colocarnos aquí en esta placa de presión y todos los enemigos caen. Y ahora sí ya podríamos simplemente matarlos con un solo golpe. De nuevo comenzaría a llenarse la barrita y por aquí, como ven, va terminando todo nuestro loot. Y así todo el tiempo, en cuanto se llene, no antes, en cuanto se llene, ya podemos darle a la placa de presión, tiramos todos los enemigos y ya los podemos matar. Hay que tener cuidado con los que invocan vexes, porque eso sí debemos de matarlos prácticamente inmediato antes de que puedan invocar a los vexes. También las brujas a veces se curan, por eso yo les recomiendo mejor una espada de diamante en vez de la de piedra. Entonces en cuanto se llene le damos y se caen todos los enemigos. Como ven, ahí cayó una bruja y esa se puede llegar a curar o curar a los otros. Y si hay un Ravager, por ejemplo, aquí que está, se muere directamente con la lava. Por eso dejamos aquí estos 4 bloques. Y así sería todo el rato. Esperamos a que se llene la barra, le damos a la palanquita y matamos a todos los enemigos que van apareciendo aquí. Justo así. Y eso sería todo por el video de hoy. Si este tutorial te sirvió y harás la granja en tu mundo, no olvides suscribirte, dejar tu like y un comentario con más granjas que te gustaría ver en el canal. Recuerda que hacemos directos diarios por YouTube, así como videos cada martes. Nos vemos en el siguiente video o directo. Adiós.